Durante años, las personas han pensado que la guerra es verdaderamente horrible, que las cosas que ahí se vivieron fueron aterradoras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, los estadounidenses, se dieron a la tarea de divulgar películas, series de televisión y todo tipo de materiales que pudieran dar una idea un tanto tergiversada de la realidad, porque era la visión que daba el grupo vencedor. Sus personajes eran heroicos, en tanto que los personajes del bando opuesto eran más bien un poco como Tribilín, torpes, inútiles. Vamos, baste echar un vistazo, por ejemplo, a series como Combate, en donde se hacía evidente que las ametralladoras que disparaban los del bando contrario disparaban cacahuates que no disparaban balas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunas series de la Guerra del Pacífico, en donde el adversario verdaderamente no le atinaría a nada, porque era aquello notoriamente sesgado. Y sin embargo, al momento de hablar de los horrores de la guerra, siempre se quedaron románticamente abajo. Todas estas series presentaban personajes que perdían la vida románticamente, dando un último mensaje, expirando suavemente, con aquella clásica mirada al frente, el estertor y el último aliento. Y todo esto para ocultar que allá atrás de todo esto había muerte, destrucción, cadáveres putrefactos, explosiones, mutilaciones. Y la unidad 731 estaba por encima de todo eso. La unidad 731 del ejército japonés resultaba ser el horror más grande que jamás se haya podido mencionar nunca. Y sin embargo, su existencia prácticamente pasó desapercibida hasta 1980 y tantos, cuando algunos excombatientes que estuvieron ahí comenzaron a hablar de esto por resentimiento interno, por sentimientos de culpa, por presión, porque la familia se los pidió, por Dios, por lo que sea. Alguien empezó a hablar de esto y fue como se empezó a decir que había existido allá, en la guerra, una unidad o escuadrón, como quiera llamarle, con el numerario 731, que cometió los peores horrores de la guerra. Y si no me lo cree, ande, acompáñeme, vamos a echar un vistazo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Para entender un poco de lo que ocurrió allá, en la guerra, hay que entender cómo fueron dándose las cosas desde épocas muy antiguas. Primero que nada, Japón. Japón durante siglos fue un reino aislado, sumidos en sus propias actividades, en sus propias situaciones, en esa isla asiática con salida al Pacífico, se mantuvieron aislados, pero a lo largo del siglo XIX comenzó a haber una especie de interacción con otros pueblos. Los japoneses comenzaron a tomar contacto con chinos, con coreanos, con filipinos y por supuesto con ingleses, franceses y europeos que deseaban el comercio con el Oriente. Esto fue llevando a un auge económico y a un deseo imperial. El deseo de tomar control de otras tierras por muchas razones, no solamente tomar el control por tomar el control. Japón es una isla relativamente pequeña, o un conjunto de islas. Seguramente usted me corregirá porque no es una sola, es un grupo de islas, pero en ninguna de ellas existen recursos naturales suficientes. Recursos petroleros, acero, caucho, madera, todo es escaso, por lo que requieren el intercambio con otros lugares. Esto los va llevando a desarrollar
un intercambio comercial y al mismo tiempo darse cuenta que necesitan aquellos recursos para prosperar. Y claro, lo único que les impide tal cosa es la gente que vive en los lugares donde están esos recursos. Por otro lado, Japón, China, Corea, todos estos países tradicionalmente tenían un sistema social de clases, mientras que en Europa se estaba ya trabajando con una sociedad diferente. En estas regiones seguía muy vigente la idea de clases, la idea de el señor. Después venían los cortesanos, la gente cercana, los ministros, y después muy por allá abajo estaban los demás, sin derecho de nada. Esta situación en Japón, al igual que en China, que Corea y que en muchos otros países, se replicaba hacia el exterior. Por lo tanto, Japón consideraba inferiores a los chinos, a los coreanos, obviamente por una cuestión cultural e histórica. Pero esto, sumado con la necesidad de recursos, sumado con el espíritu bélico del pueblo japonés, que había venido lidiando guerras primeramente con los propios ingleses, después con los rusos, después con los chinos en la primera guerra sino-japonesa, con los coreanos donde habían tomado el control de la península de Corea, todo esto significó que Japón fuese un país poderoso en el sentido bélico, con un concepto moderno de la guerra, con armamentos modernos para su época, con un desarrollo enorme y, además, con un secreto. Japón había enviado a algunos de sus mejores militares a estudiar las técnicas de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y, claro, de Rusia. El asunto está en que, sin embargo, Japón sigue teniendo una limitante tremenda. Depende del petróleo que le vendan los americanos, del petróleo que le vendan los rusos, del acero que envían Estados Unidos y sus aliados, de los motores que envían Estados Unidos, cuando ellos podrían hacer todo esto. Prueba de ello es que en 1931, Japón invade y toma el control de Manchuria, en el norte de China, a través del ejército denominado Kwantung. El ejército de Kwantung. Se forma una fuerza expedicionaria tremenda, brutal. Era el ejército de élite. Algunos de los grandes dirigentes del Japón durante la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eran antiguos militares de la Kwantung. Cuando toman el control de Manchuria, establecen un gobierno títere que es conocido como el Manchukuo. Y lo que hacen es explotar recursos, hacer trabajar a la gente, cobrar por ello, traer todo lo que se pueda, obtener prisioneros para los trabajos forzados en algún lugar y un trabajo que realiza el ejército que es particularmente violento y despótico, que es el control social. China era un plato fácil en ese momento porque estaba teniendo internamente un conato de guerra civil. Por una parte, la gente de los partidos comunistas, los comunistas, chinos comunistas, y por otro lado, la gente de Chiang Kai-shek, que eran los nacionalistas del Kuomintang. Consecuencia, China está dividido. Japón toma el control de Manchuria, y al tomar control de Manchuria también ha tomado control de las principales fuentes de abasto para ambos bandos. Esto los va llevando a una relación bastante tóxica. Por una parte, Japón desea conquistar la mayor parte de China y explotar sus grandes recursos. Por otro lado, los chinos, con filiación comunista que están recibiendo algún beneficio de la Unión Soviética, desean tomar el control de China. Pero por otro lado, los nacionalistas, subvencionados y apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica, también desean ese control. El hecho es que hay una enorme lucha interna y el beneficiado, Japón. Para 1937 comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en donde Japón avanza con el ejército de Kwantung y con numerosos otros grupos militares arrasando todo lo que encuentra a su paso. Es un avance brutal y si bien hay momentos en los que ambos bandos chinos se asocian para la lucha, la realidad es que no acaban de afinar el tema de defender su territorio y uno y otro tienen pérdidas espeluznantes, masacres de soldados chinos que se hace muy evidente no están preparados. Así de sencillo. Japón llevaba guerra tras guerra desde finales del siglo XIX, tiene armamento, tiene militares entrenados, tiene capacidad, tiene todo para aplastar a los chinos.
Y así es como van tomando control de ciudades como Nankín, como Pekín, como muchas otras. Y es ahí donde comienza el verdadero horror. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del Kempeitai? Kempeitai era la policía militar. Internamente y desde su formación, a principios del siglo XX, su función había sido controlar a los militares internamente. Pero a partir de 1931 el Kempeitai comienza a cobrar un poder especial, y ese poder especial está, entre otras cosas, en su capacidad para reclutar gente. Todos aquellos que pudieran entrar al ejército entrarían al ejército o eran detenidos por el Kempeitai. Así que una buena parte de los soldados que participaron en la guerra no fueron por voluntad ni por algún deseo, eran personas comunes y corrientes, agricultores, panaderos, zapateros, carniceros, lo que fuera. El Kempeitai los llevó, so pena de graves castigos para ellos y sus familias. Pero no solo eso, el Kempeitai comenzó también a cobrar forma como un órgano de espionaje, de persecución, de cacería de disidentes, de bloqueo de adversarios, de tortura. Ahora que le he planteado la situación de esta región en esos años y la existencia del Kempeitai, debe saber que este organismo militar también tenía un área muy peculiar. Esta área era el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempeitai. Originalmente, era un organismo interno del Kempeitai que tenía la función de mantener el control de sanidad dentro del ejército. Pero posteriormente, y conforme 1937 reveló la conquista de China como un objetivo complicado, pero mucho más complicado el poder sostener el control de estos territorios, el Kempeitai consideró transformar aquel organismo en un organismo de investigación de armas biológicas. Tal como se lo estoy diciendo, el famoso Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica se convirtió en el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del ejército Kwangtung. Es decir, que el control fue transferido al ejército de Kwangtung, este ejército que estaba en Manchuria, aunque, siendo realistas, nunca dejó de pertenecer al Kempeitai. El problema era, ¿cuál era el objetivo? El nombre oficial era todo eso. Su denominación, Escuadrón 731 o Unidad 731, dependiendo de quién se le pregunte. Era una unidad especial en muchos sentidos. Especial porque sus miembros no eran exactamente militares, sino médicos, ingenieros, gente especializada en armamentos, administrativos. Vamos, aquello era una organización tremenda. Desde muy arriba, el general Tojo había designado esta unidad como un punto de focal interés. ¿Por qué habían puesto todo su interés en esto? Por varias razones. Primero, porque necesitaban algo con que luchar contra el adversario en igualdad. En este momento de la historia que le estoy diciendo, el ejército japonés es un ejército experimentado, está bien pertrechado, está bien equipado, tiene armamento moderno, pero son pocos. Comparativamente con China, es un puñado contra un costal completo. Así de grave es. Pero además de esto saben que más allá de la frontera están los soviéticos con un poderosísimo ejército. Del otro lado del Pacífico, los norteamericanos, con muchísimas personas, ingleses y demás. Es decir, el ejército japonés entiende una situación muy simple. Por número, los pueden aplastar. Simplemente los chinos los pueden aplastar. Es por ello que quizá comienzan a trabajar en la 731. Claro que la alianza que tuvieron con el Eje, con Italia y con Alemania, significó también una influencia en muchos aspectos. El Kempeitai tenía conocimiento de los trabajos que realizaba la Gestapo. De hecho, se le conocía también como la Gestapo japonesa. Espías, tortura, todo aquello. Y el interés por el desarrollo médico de guerra. Ese era el objetivo.
desarrollar armas que pudieran igualar los números. Simple, armas de destrucción masiva. Mientras que Alemania trabajaba en el agua pesada y en la elaboración de una posible bomba atómica, Japón trabajaba en otro tipo de armas de destrucción masiva, y lo trabajaba a partir de la 731. Por eso ya le digo que ahí dentro había principalmente médicos, científicos, ingenieros, gente que pudiera no solamente idear estrategias de guerra, sino que pudiera crear aquellos elementos que servirían para una guerra que pudiera igualar los números y al mismo tiempo liberar espacios, acabar con poblaciones completas, limpiar regiones enteras para poder hacer uso de ellas. La 731 comenzó organizándose de una forma igualmente interesante. Las divisiones se habían dividido por especialidades. Así, la primera división consistía en médicos bacteriológicos. La segunda división era la que veía la posibilidad de convertir aquello que había creado la división 1 en armas. Así, este objetivo era utilizarlo, diseñar las estrategias para utilizar todas aquellas cosas terribles que se habían investigado y estudiado en el laboratorio de la primera división, crearlas como armas en la segunda división. La tercera división era específicamente sobre los mecanismos para entregar las enfermedades y la guerra bacteriológica, mientras que el estudio de los organismos, de estos microorganismos como arma, pertenecía a la segunda división. El cómo hacerlos llegar a las personas correspondía a la tercera división. La cuarta división era la encargada de suministrar los materiales de laboratorio. Considérese como materiales de laboratorio no solamente los hisopos, las cajas de Petri, los matraces, las soluciones salinas y por supuesto también los cadáveres, las personas vivas, los niños, las mujeres, todo lo que hiciera falta para los experimentos, tanto de la primera como de la segunda división. La cuarta división se encargaba de suministrar todo esto y, claro, de controlar que este suministro no cesara. La división 5 era una división hecha para entrenar a las personas, para preparar a los que harían uso de estas armas y evitar que las armas se volvieran contra ellos. La sexta era la que se encargaba de los pertrechos, la comida, medicamentos, lo que hiciera falta. Había una más que se encargaba del control médico, la salud de los militares, de los propios médicos, no de los prisioneros. Y por último, la administración. Si había algo particular del ejército japonés, era la administración y el control. Se llevaban inventarios minuciosos de cada bala. Asombroso. Esta era la 731, que en el papel era un organismo de investigación. Pero si usted se ha fijado, en varias ocasiones mencioné la palabra prisionero. Y también hablé de hombres, mujeres, niños, bebés, porque su objetivo era hacer las pruebas en esas personas. Y ahí es donde aparece por primera vez el nombre Maruta, leño, madero. Es la traducción que se puede aplicar, y era el nombre que se daba a los prisioneros. No se les consideraba personas, se les consideraba materiales. ¿Quiénes eran los prisioneros? Era muy diverso. Dependía de para qué se iban a usar. Pero había numerosas posibilidades, desde prisioneros de guerra, traídos de las regiones al sur, ingleses, franceses, norteamericanos, lo que fuera, podían ser traídos soviéticos. De las fronteras de Manchuria también podían ser traídos mongoles, de la región de Mongolia, la mitad, también podían ser traídos. Gente de China comunista, sus favoritos, eran muchos, y era fácil de obtenerlos. Y por supuesto, lo que hubiera. No importaba. Había que hacer pruebas, y para ello se inventó el término maruta, los maderos, las leñas, porque era completamente dispensable, completamente descartable. Las instalaciones fueron creadas de forma impresionante. En total, entre todas sus divisiones y sus grupos de operación, la unidad 731 ocupaba unos 150 edificios. Esto incluía la prisión,
la zona de alojamiento para oficiales, soldados, médicos, el hospital, los laboratorios, la zona de calderas, la zona de pruebas, todo esto en un enorme campo, equivalente a una pequeña ciudad. El número de empleados que trabajaban ahí, unos 3.000 o 4.000, aunque los números son irrelevantes. El objetivo, obtener una investigación de fondo que permitiera usar armas biológicas. Pero eso no era todo. Esa solo es una parte de esto. El objetivo de varios de los estudios iba encaminado a saber qué ocurría a las personas. Un soldado herido, ¿qué le pasa? ¿Puede sobrevivir? ¿Qué es mejor para sobrevivir? ¿Qué se requiere para que sobreviva? Y así es como aparecen, por ejemplo, los experimentos de hipotermia. Un problema que enfrentaban los soldados japoneses en ciertas regiones de combate era el frío. China tiene regiones extraordinariamente frías, Corea tiene regiones extraordinariamente frías, cercanas a las regiones soviéticas, y por supuesto, dependían de saber cómo atender los casos. Por ello se realizaron experimentos de hipotermia. El experimento podía ser de las más variadas formas, desde dejar a un grupo de prisioneros a la intemperie con temperaturas bajo cero, con diferentes tipos de atuendos. Así, por ejemplo, se podía dejar un grupo de prisioneros únicamente equipados con un traje de verano, un uniforme japonés de verano. Se les podían colocar incluso los diferentes herrajes, las diferentes cosas que lleva, llamadas fornituras, como quiera usted. Se les podía colocar todo, la gorra, para que hicieran una prueba real, de campo. ¿Cómo sería aquello? Los colocaban en diferentes posiciones, los podían meter en una de estas trincheras, lo podían meter en un pequeño refugio antibombas, lo podían colocar a la intemperie, como fuera, para ver qué ocurría. A otros les pondrían un abrigo ligero, a otros más los abrigarían más, con un traje oficial para el invierno. Y se harían pruebas. Claro está. Una vez que se habían hecho las pruebas, aquellos que ya no servían eran descartados. Pero eso es otra historia. Los que habían servido, los que habían sobrevivido bien, eran estudiados de muchas formas también, pero eso también es más adelante que se lo platico. Ahora, si un soldado no tenía guantes y se le congelaban las manos, ¿qué pasaba? Y fue como siguieron adelante con las pruebas de congelamiento por partes. Los pies, las manos, la cara, la cabeza en general, las pruebas eran muy variadas para saber de qué manera un soldado resultaría lastimado por el frío. No suena tan mal en el sentido estricto de la palabra. Estaban haciendo investigación. El problema es que eran prisioneros, que estaban enfrentando una condena a muerte. Espere. Una vez que una persona era tomada para la prueba, por ejemplo, para las manos, se le colocaban ambos brazos dentro de una tina con agua y hielo, hasta el punto en el cual, al golpearle con una madera, sonaba, como si fuera otra madera a la que le estuvieran golpeando. El objetivo de esto era asegurarse que había entrado en un proceso de congelamiento total. Y entonces llegaba el segundo proceso. ¿Cómo descongelarlo? Se dejaba a uno que se descongelara solo. A otro se le ponía agua caliente, a alguien más se ponía al fuego, a otro se le inyectaba una solución especial, solo para ver cómo reaccionaba. Algunos llegaban a tal punto que comenzaban a perder la carne, así como se lo estoy describiendo. El proceso era tan agresivo que comenzaban a caérseles trozos, como se lo estoy diciendo, y las pruebas, por ejemplo, con agua caliente, provocaban una serie de daños que hacían que la piel se deshilachara y comenzaran a caer jirones de la carne, dejando prácticamente expuestos los huesos, los nervios, los tendones, desprendiéndose el tejido muscular en una persona viva, sin anestésicos de ninguna especie, en plena conciencia para valorar también hasta qué punto el dolor podía matar a un posible soldado. Y había algunos experimentos paralelos que se hacían para considerar la posibilidad de ciertas diferencias en la tolerancia al dolor de un soldado japonés contra un chino, contra un soviético, contra un norteamericano, contra un inglés. Las pruebas incluían ese tipo de estudios, ya que el japonés se consideraba superior y pensaban que quizá un soldado japonés podría superar esos umbrales de dolor y así ganarle al adversario. Las pruebas también, por supuesto, incluían
todo tipo de actividades extrañas, desde inyecciones de diferentes sustancias para valorar si esto podía recuperar o no la parte del cuerpo averiada, y claro, al final la muerte. Alguien que había sufrido congelamiento y presentaba daños tisulares tales que no le permitirían servir para otro experimento, era descartado. Pero antes de ser descartado sería sometido a algunas situaciones tan espantosas que nos crisparían los nervios ahora mismo. No vamos a tener ni una sola imagen de eso, no se preocupe. No le voy a enseñar una sola imagen violenta. Pero era algo extraordinariamente violento porque lo siguiente en el proceso de investigación era la vivisección. Es decir, abrir a una persona en vida. El estudio de las reacciones, por ejemplo, a la hipotermia, se hacía con sujetos vivos. Una vez que un hombre o una mujer eran sometidos al congelamiento, se requería ver cómo se había desarrollado la congelación en el interior de un cuerpo vivo, latente, por lo que la persona era sujetada a una mesa fuertemente y se abría. Literalmente se abría en canal, comenzando por la parte baja del pecho y hasta llegar a la zona sexual, se abría en plena conciencia sin ningún anestésico, únicamente para ver si los órganos internos estaban operando con normalidad, si había sufrido congelamiento interno o no. Por supuesto, no había sobrevivientes. Ninguno de ellos sobreviviría jamás. Una vez que se terminaba de saciar el interés científico de aquellos animales, las personas, vivas o muertas como estuvieran, eran arrojadas a una fosa. No valía la pena desperdiciar una bala. Sabían que morirían un rato después, y si no, de todos modos no valía la pena desperdiciarlo. La vivisección, es decir, abrir el cuerpo y estudiarlo, se aplicó prácticamente en todos los experimentos, y en todos ellos se hacía de la misma forma. Una persona viva, consciente, porque aquello servía nuevamente para estudiar el comportamiento ante el dolor. Y al mismo tiempo, saber cómo había reaccionado ante ciertas cosas un organismo, descartando los efectos de la putrefacción o de la descomposición cadavérica, que por cierto comienza rápidamente, pero ellos podían hacer pruebas de ambos. Así, podían tomar a 2 personas. Le pegaban un tiro a una, esperaban un rato y veían para analizar ambos organismos y ver el proceso de descomposición, que por cierto era algo que ya se conocía, era algo completamente inútil porque era algo muy conocido de tiempo atrás, pero eso no es todo. Entonces llegó la prueba de armas. El ejército pidió al Kempeitai que realizara pruebas de armas a través de la unidad 731. Se trataba de pruebas de lo más variado. Armas de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene una ametralladora en un grupo de personas? Así, colocaban una fila, un grupo disperso, hombres, mujeres, niños, de todas las formas posibles, porque sí, en estas instalaciones también había niños. No pierda de vista eso. No se trataba únicamente de exconvictos ni de prisioneros de guerra. Se trataba de personas que habían sido tomadas de los pueblos, de las pequeñas aldeas, de donde fuera. Llegaban ahí hombres, mujeres, niños, no importaba. El experimento de la ametralladora fue memorable para muchos de los que estuvieron allí y que muchos años después lo narraron, porque fueron colocados ahí, parados, todos estos seres humanos, hombres, mujeres, niños, en diferentes posiciones, algunos en fila, otros simplemente dispersos, y se abrió fuego para estudiar hasta dónde podrían penetrar las balas. ¿Qué tanto serviría disparar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados? ¿Qué tipo de proyectil ocasionaría mayor daño? Se probaron armas en seres vivos que después eran llevados para estudio. Los que habían muerto se hacía autopsia, los que seguían con vida mejor porque se podía estudiar el daño en el cuerpo, aún latente, aún sangrante. Lo mismo se aplicó con pistolas, con rifles. Las personas eran a veces vestidas con gruesos trajes similares a los que ocuparía un soldado en el invierno, solamente para ver qué tanta penetración tendría un arma. Lo mismo se hizo con bayonetas. Este además era un ejercicio de entrenamiento. Colocar a una persona amarrada a una tabla y ensartarla con una bayoneta era un ejercicio que permitía al soldado sentir qué tanto
se obstruyen las costillas, el plexus, los órganos, qué tanto afecta el desarrollo del avance de la bayoneta, este cuchillo largo que se coloca en la punta de un rifle, y por supuesto, valorar qué tanto daño podía hacer, algo que nuevamente era bastante absurdo e inútil porque se habían hecho pruebas durante años y era muy sabido esto. Pero luego vinieron las otras pruebas. Por ejemplo, ¿qué tanto sirve una granada de mano? Claro que se habían probado en campo, claro que se habían usado durante años, pero aquí eran pruebas controladas. Se colocaban un número determinado de postes, de madera, y sujetos, hombres, mujeres, niños, lo que fuera, eran amarrados a estos postes. Se lanzaba una granada cerca de ellos, otra dentro del núcleo de aquellos postes, y así sucesivamente para valorar en cada ejercicio qué tanto daño se había ocasionado. Después se hicieron otras pruebas. Por ejemplo, la prueba del lanzallamas. ¿Qué tanto un lanzallamas podía matar o no a un grupo de personas? Y dependía de la ropa, dependía si se podían quitar la ropa, dependía del abrigo, si llevaban un abrigo, cómo protegerlos. Llegaron al punto en el cual diseñaron ropas que protegían al individuo, pero para probarlo, ¿a quién ponía? A un chino. Así, le ponían aquello y si funcionaba, pues ya sobrevivió, para morir otro día. Porque algo sí debe de quedar muy claro. De las instalaciones de la 731 no salió nadie con vida. No hay ningún prisionero que haya salido con vida. Los únicos testimonios que existen sobre lo que ocurrió ahí dentro fueron de los propios militares que participaron y de los propios médicos y de los propios científicos. No hay más testigos. Así que podías haber sobrevivido un día más, pero si no, te habrías quemado en vida, porque usaron lanzallamas con ellos. Y luego, claro, todo tipo de cosas, espadas, mazas, por ejemplo, palas. Algo que uno no se imaginaría con facilidad es que la 731 utilizó un campo de pruebas para palas de campo, palas de esas chicas que se usaban en la maleta y que se estudiaba la posibilidad de que fuera un arma de último recurso. Por ejemplo, se te acabaron las balas. Hay que valorar qué tanto vale la pena perder el tiempo golpeando a alguien con una pala o qué tanto vale la pena ponerle algo a la pala. Y esta gente que se encargaba de diseñar los armamentos diseñó diversos mecanismos como parte de la pala con la única intención de matar. ¿Y en quién probaron? En las personas que estaban ahí prisioneras. Los prisioneros eran muy simples. El Kempeitai se encargaba de agarrar a quien estuviera al paso, mandarlo a través de las vías de ferrocarril y después entregarlo en la prisión. La prisión era prácticamente invulnerable. 2 barreras de muros y después las celdas, de tal forma que no había un contacto directo con el exterior. Cada celda tenía una pequeña ventana, cada celda tenía una puerta de acero que no permitía escapar fácilmente. En el interior de cada celda podría haber entre 50 o 60 personas en un espacio donde regularmente habría habido 3 reos. Pero eso no era importante, porque parte de la función era esta, probar el hacinamiento. En un día común dentro de estas celdas podría haber unas 400 o 500 personas. Pero quizá para el día siguiente solo quedarían unas pocas, porque a veces las pruebas eran masivas. Y ese solo era uno de los aspectos. Después vino la investigación médica. Es increíble, pero sí, hubo investigación médica. La investigación médica iba encaminada, por ejemplo, a probar técnicas para la salud de los propios soldados. Efectos de daños. Vamos a pensar en una explosión que golpea a un individuo y le rompe la caja torácica. ¿Cuál es la mejor opción para atenderlo? Y así, tomaban a un prisionero, le dejaban caer un peso fuerte en el pecho, le fracturaban la caja torácica y entonces lo abrían para ver cuál había sido el daño y por dónde lo habrían de arreglar. No importaba si no sobrevivía. Luego estuvieron las otras pruebas, las pruebas de las armas. Gas, el gas nervioso, cloro, el gas mostaza. En el interior de un área de pruebas, al aire libre, extensión abierta, se colocaron cabinas de vidrio, similares a una cabina telefónica. Pero su función era colocar ahí a un individuo, a un prisionero, y soltar gas. Así como se lo estoy diciendo, inyectarle un gas ponzoñoso.
un gas que podría fulminarlo, gas nervioso, gas mostaza, agentes irritantes de la piel, y hacer diferentes pruebas, a veces con una máscara para gas, a veces con un traje, a veces sin él, a veces con un abrigo, a veces con un pañuelo, a veces como fuera, para probar qué servía y qué no servía y descartarlo, a costa de la vida de esas personas que habían sido traídas de las aldeas, agricultores. Por supuesto, cuando se acabaron los combatientes, cuando ya no había más prisioneros de guerra, trajeron a quien fuera. Quien no aceptaba era inmediatamente ejecutado junto con toda su familia. Así que no había muchas opciones. La gente de la 731 siguió adelante con esas pruebas. La prueba médica, por ejemplo, era inocular una enfermedad y valorar cómo avanzaba esta. Especial énfasis pusieron en las enfermedades venéreas, la sífilis, la gonorrea, puesto que era un problema endémico del ejército japonés. Durante las largas campañas del ejército japonés era frecuente que los soldados se enfermaran, contrayendo todo tipo de enfermedades venéreas, por lo que era urgente saber cómo se contagiaba, qué tanto se podía atender de una u otra forma, hasta qué punto podía esto afectar el desarrollo del núcleo familiar japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Los experimentos se hicieron en personas vivas, y así, por ejemplo, un individuo que había sido capturado y diagnosticado con sífilis o con gonorrea o con alguna de estas cosas terribles, era obligado a infectar a otro grupo de personas, ya fueran hombres o mujeres, a través de actividades sexuales no consensuadas, sino a través de violencia y amenaza de muerte. Tenían que acceder. Lo mismo se hacían pruebas con medicamentos para generar una especie de excitación anómala. Una y otra vez hasta que las personas quedaban infectadas, y entonces se podía estudiar el avance y un posible control, que por cierto se había hecho esto en los laboratorios. Se había estudiado el control de estas epidemias, no era algo nuevo, pero aquí querían verlo en carne propia, abrir a una persona con vida, cortarla para examinar sus órganos internos y ver cómo estaba aquello, pero no solo eso, sino que también esto se hacía en personas gestantes, en mujeres gestantes, a las cuales se les infectaba deliberadamente para ver cómo progresaba la infección hacia el feto. Y en diferentes períodos de avance se abría el cuerpo para revisar qué tanto daño había sufrido el bebé que iba adentro. Claro está que nadie sobrevivía. Y aquellos que lograron salir adelante, por ejemplo, utilizando ciertos medicamentos que demostraban que controlaban el avance de la infección, eran sometidos durante un periodo prolongado a dosis mucho más altas para ver hasta qué punto el medicamento era nocivo a largo plazo. Y dado que no había tanto tiempo, se daban dosis mucho más altas con el único interés de saber las secuelas que ocasionaría en personas que habían sido capturadas, pero esto también incluía, por supuesto, todo tipo de vejaciones de carácter sexual, para probar qué tanto era más factible infectar a una persona mediante estas actividades que mediante una relación consensuada. Las cosas siguieron ahí. Otras de las pruebas, por ejemplo, eran las exposiciones prolongadas a rayos X. Se sabía que esto podía provocar todo tipo de enfermedades. ¿Pero hasta qué punto? ¿Qué tanto una persona puede soportar muchas de estas descargas o no? Y esto provocó desde quemaduras terribles, daños tisulares internos, quemaduras de órganos internos, todo tipo de cosas. Cientos de personas fueron sometidas a una extensa variedad de rayos X y aparatos diversos para ver qué ocurría. Otras de las pruebas, por ejemplo, eran las curaciones de heridas. Una persona deliberadamente era herida de 1000 formas, desde balazos, cortes, tajos, golpes, únicamente para ver cómo avanzaba la infección y qué tanto se podía hacer, qué tanto se podía curar. Estos procesos infecciosos eran estudiados cuidadosamente partiendo de la posibilidad de que la infección fuera desde el interior hacia el exterior, del exterior hacia el interior y así sucesivamente, provocando lesiones intencionadas que costarían la vida. Nadie sobreviviría, por supuesto, ese no era el objetivo. Después estuvieron las otras pruebas. Las pruebas, por ejemplo, de la Fuerza G. Muy a la usanza de los alemanes en los campos de concentración, los japoneses de la 731 realizaron pruebas para valorar qué tanto un soldado, un piloto, podría soportar
fuerzas G, es decir, esta fuerza de gravedad cuando un avión está girando alocadamente, cuando un avión viene en picada forzada o en ascenso forzado. ¿Qué tanto soportaría esto? ¿Qué efectos tendría? Aun cuando esto ya se sabía, ya se habían hecho pruebas de esto años atrás, se repetían y había cosas tan estúpidas como un experimento para demostrar que los niños soportaban mucho menos carga de fuerza G que un adulto. Por lo tanto, se utilizaron niños para esa prueba, que era algo absolutamente absurdo y estéril, y costó la vida de muchos niños. Porque sometidos a grandes fuerzas G, perdían la conciencia y morían, sin el más mínimo remordimiento ante tales actividades. Los ejercicios sobre mujeres gestantes también fueron frecuentes. Las inyecciones de diversos componentes de diferentes sustancias, medicamentos para valorar el daño que esto hacía en el bebé, en el no nacido, fueron frecuentes. Dentro de la propia instalación de la 731 había una zona en donde había mujeres que exprofeso habían sido obligadas a embarazarse para tener un suministro suficiente de mujeres gestantes y de recién nacidos para las pruebas. Todos ellos eran prisioneros de guerra, les repito, y ninguno sobreviviría. Y después estaba la otra parte, la guerra bacteriológica. Como le explicaba yo al principio, Japón enfrentaba un problema: los números. Enfrentar como imperio a naciones como Rusia, la Unión Soviética, China, los países de la parte sur del sudeste asiático, Birmania, Laos, Camboya, la India, todo esto significaba muchísima gente, muchísimas personas que podían en algún momento enfrentar, ya fuera como ejércitos regulares o como guerrilla, lo que estaba generando un verdadero problema para el ejército japonés, porque si bien la gente de los nacionalistas y la gente de los comunistas no se podían formar como tal en un ejército combativo único, sí podían organizar operaciones militares clandestinas frecuentes y muy violentas que estaban costando mucho a los propios japoneses. De ahí que surgiera la iniciativa de armas de destrucción masiva. Y es cuando se comienza a trabajar, por ejemplo, con la Yersinia pestis o la Rickettsia typhi, el tifus, la peste bubónica, el anthrax, el cólera. Dentro de las instalaciones de la 731 se comenzó a desarrollar todo tipo de armas biológicas, en donde se creaban los organismos, se realizaban grandes contenedores de estos terribles patógenos, cilindros llenos de esto, que después eran enviados a la división de armamentos para que diseñara armas capaces de enviarlo hacia el enemigo. Y había cosas increíbles ahí de peligrosas. Prueba de ello es que en más de una ocasión los propios soldados japoneses que intentaron ponerlo en operación murieron. Hay registro de que durante un bombardeo, en donde se liberó una enorme cantidad de una sustancia biológica que no se ha revelado, por lo menos 1.200 soldados japoneses murieron al intentar liberar aquello en una región poblada de China. Por supuesto, una vez que fue liberado, la muerte llegó para 30 o 40.000 personas, ya que los organismos que eran liberados eran altamente patógenos. Se intentó probar diferentes vías. Por ejemplo, el agua, contaminando el aire, a través de organismos transmisores. Esto era algo que se antojaba particularmente bueno para dispersar una epidemia. Por ejemplo, las moscas. Las moscas. El japonés que diseñó esto era Shiro Ishii, el general Shiro Ishii. Y una de las metas de este hombre, por encargo de sus superiores, era diseñar un mecanismo que permitiera infectar a los estadounidenses. No solamente acabar con los chinos, sino vencer a los estadounidenses mediante guerra bacteriológica. El mecanismo tenía que ser muy simple y que pasara inadvertido. No es lo mismo ir a aventar bombas y que éstas exploten y prevengan a todos, por ejemplo, a liberar miles o millones de moscas cargadas de todo tipo de bichos para que infectaran. La forma de obtener esto, bueno, relativamente simple. Se reunieron prisioneros, fueron inoculados con diferentes organismos y se vio quiénes eran los que podían resistir y quiénes no. Aquellos que habían resistido la enfermedad eran desechados, arrojados fuera a la zanja a que mueran ya. Aquellos otros que habían enfermado de gravedad rápidamente eran desangrados.
Así como se lo estoy diciendo, desangrados. Se les conectaba una vía, ya fuera la carótida o en alguna arteria, y eran desangrados. ¿Por qué? Porque consideraban que esa sangre de ese sujeto tenía una cadena genética mucho más sofisticada y más agresiva del virus que estaban probando. Una vez que se obtenía la sangre, aquel otro era descartado, era basura, ya no servía, y esta sangre se utilizaba para inocular a otro grupo de prisioneros, que a su vez desarrollarían la enfermedad, y cuanto más violenta fuera la respuesta, ese sujeto era desangrado y de nueva cuenta, hasta obtener lo que ellos consideraban o el momento en el que consideraban que habían alcanzado la máxima virulencia o la máxima agresividad en aquella variante que estaban probando. Una vez que se lograba esto, por ejemplo, para la dispersión de cólera, se utilizarían moscas. ¿Sí? Cientos de prisioneros fueron colocados en un lugar donde fueron sometidos al contacto con moscas, un tipo de mosca que hiere, que muerde, de tal forma que la mosca no se enferma, pero sí adquiere la enfermedad. Los prisioneros habían sido infectados, de tal manera que las moscas serían portadoras. ¿Cómo se enviarían al enemigo? ¿Cómo se podrían lanzar? ¿Cómo se haría llegar esto? Se diseñaron las famosas bombas de arcilla, clay bombs. Era algo muy simple, básicamente era una bomba hecha de arcilla, la cual sería lanzada con un pequeño paracaídas y al caer se rompería, liberando todas aquellas moscas. Una sola bomba llevaría unas 30.000 moscas. Las pruebas se hicieron en campo. Fueron bombardeadas aldeas completas. Miles de personas contrajeron la enfermedad. Plagas de moscas invadieron todo. Pero también se hicieron otro tipo de pruebas. Dispersión en el aire, por medio de aviones. Dispersión en el agua, inyección directa de un sujeto contaminante, de tal manera que una sola persona contagiada pudiera generar una epidemia general, una maxi-epidemia, un super contagiador, una especie de sujeto tan virulento, tan contagiado, que fácilmente dispersara la enfermedad. Había enfermedades que se podían transmitir por el aire, por vía aérea, otras eran por contacto sexual, por contacto con saliva, por contacto con alimentos, por haberse lavado con la misma agua y haber contaminado un cuerpo de agua. El objetivo era tal que al final del día hay cifras que especulan que unas 500.000 personas de origen chino murieron contaminadas por las pruebas biológicas de la 731. 500.000 personas, solamente las pruebas. No se hizo un ataque directo, solo eran pruebas. Pero el objetivo final era bombardear los territorios enemigos. Y claro, también despoblar las regiones de su interés. Por lo tanto, el ejército regular se retiraba, bombardeaban, exterminaban a la gente, dejaban pasar un tiempo. Cuando ya la capacidad de contagio de estos individuos y de este ambiente había pasado, se podía volver a entrar, limpiar y procesar la tierra, obtener recursos, todo. Macabro. Yo diría perverso, perverso en extremo. Las personas que trabajaban ahí eran médicos cirujanos, científicos, personas que habían colaborado con la Universidad de Tokio, personas que habían obtenido estudios avanzados en otras partes del mundo, personajes que de otra manera habrían ostentado un enorme título en una pared y habrían sido muy respetados como catedráticos. Pero ahí se volvieron asesinos. Se volvieron carniceros, crueles, violentos, con un absoluto y total desprecio hacia la vida. Sin ningún tipo de empatía podían contaminar el cuerpo de un niño de 1 año, el niño de 4 años que le sonreía alegre porque le habían dado un vasito de leche. En realidad, esa leche estaba contaminada para que se enfermara. Y no les interesaba nada, salvo anotar lo que ahí había ocurrido. Resulta muy difícil saber cuántas personas en realidad participaron en aquello. Por varias razones. Para 1945 se veía difícil que Japón ganara la guerra. Tan difícil que el objetivo final de la 731 se convirtió en poder bombardear los territorios enemigos con todas estas armas biológicas y químicas, armas de destrucción masiva. Pero no se hizo, porque tras la detonación de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde. El emperador Hirohito manda un mensaje y la 731 se dispersa.
se desbanda. Como cobardes que eran, salieron huyendo. Cuando la Unión Soviética, el Ejército Rojo, toma control de Manchuria, toma control de todas estas áreas, escasamente logra capturar una docena de los miembros de la 731 y son capturados mientras destruían los informes, la gran mayoría de los documentos donde se había concentrado la información de sus pruebas fue destruida junto con los registros de aquellos Maruta, de aquellos maderos que habían sacrificado. Nombres no existieron. Número, género, quién era, no existieron. Fue destruido todo. Y huyeron. Cuando llegan los juicios de Khabarovsk en el año de 1946, solamente hay 12 personas acusadas de haber participado en la Unidad 731. Y ninguno de ellos fue ejecutado. Todos fueron condenados a trabajos forzados y a reclusión. La mayor parte de ellos estaba de regreso en Japón para 1950. Y es ahí en donde entra aquello de que los vencedores cuentan la historia, aunque a veces ocultan parte de esta. Y es aquí, porque, déjeme decirle algo, la mayoría de los científicos que participaron en la 731 se reintegraron como catedráticos, como médicos prestigiosos, como investigadores, y muchos de ellos participaron en un programa de inmunidad dentro de los juicios de Tokio. El programa de inmunidad les ofrecía total inmunidad, reinserción, estipendio para estudios, a cambio de que liberaran la información que tenían, de que entregaran la información a los estadounidenses. Así como se lo estoy diciendo, en un informe interno, uno de los militares del Servicio Médico del Ejército de los Estados Unidos que investigó a la 731 en 1946 declaró: es absolutamente inestimable lo que hicieron estas personas. Inestimable en el sentido del valor que tenía. Después, el propio MacArthur aseguró: jamás podría obtenerse en Estados Unidos algo de este valor por una cuestión de escrúpulos y de límite de contacto con las personas. Además, se obtuvo a muy bajo costo. ¿A muy bajo costo para quién? El tema es que Estados Unidos, en un proyecto similar al paperclip que recuperó a los científicos alemanes, recuperó a los japoneses y se los llevó. Y participaron en Estados Unidos como catedráticos destacados, como cabezas de empresas de farmacología, como grandes investigadores con una vida perfecta. El propio general Shiro Ishii jamás se enfrentaría a un juicio, jamás fue condenado a nada. Tras la guerra, volvió a su casa, estableció una clínica con los estipendios recibidos del gobierno norteamericano y siguió adelante con el ejercicio de su profesión, como médico, hasta su muerte en 1950 y tantos, a los 67 años, por causas naturales. Estaba enfermo de cáncer. Murió en su casa acompañado por su familia. Se había convertido al cristianismo. Jamás esbozó la mínima muestra de arrepentimiento. Años después, Japón, ya entrados los años 90 y 2000, determinaría que sí existió la 731, que sí se cometieron horrores inenarrables, que sí se cometieron atrocidades tremendas, pero nunca aceptó pagar una indemnización ni ofrecer una disculpa. Hasta hoy en día no hay una sola disculpa, a pesar de que el pueblo chino ha exigido esto una y otra vez y ha pedido a Estados Unidos de Norteamérica una explicación de qué fue lo que hizo con estos criminales de guerra. La realidad es que nunca pasó nada. Mientras que en Alemania los militares eran colgados, fusilados y demás, en Japón los científicos que habían cometido los horrores más increíbles vivieron tranquilamente el resto de sus días con el respeto de la sociedad académica. Mucha de su investigación no tenía ningún valor, salvo la investigación de guerra bacteriológica. Por cierto, Estados Unidos tenía prohibido, por medio de ciertos tratados y pactos, el desarrollo de estas armas, por lo que obtuvo a partir de la 731 le fue de particular valor. Hay quienes especulan que la 731 también participó en una serie de experimentos de hibridación humano-simio, para obtener soldados simio-humanos y cosas así de absurdas.
Vamos, si vamos un poquito más allá y entramos en el terreno de lo ridículo, quizá. También investigaron cosas como híbridos alienígenas humanos, híbrido vampiro humano y cosas que se han convertido en parte de la ciencia ficción y en una especie de ridículo esfuerzo por quitar la realidad de un ejercicio científico inescrupuloso, cruel, tiránico que costó la vida a varios millones de personas, porque una cosa es que dentro de las instalaciones hayan muerto entre 10 y 30,000 personas, y otra es que en el exterior las pruebas realizadas sobre aldeas, comunidades y ciudades hayan costado alrededor de 2 millones de vidas humanas. ¿Terrible? Sí, mucho. Y hoy en día, los últimos sobrevivientes ya han perdido la memoria. Durante algunos años, antiguos guardias de las prisiones, algunos enfermeros, gente que no eran las cabezas, declararon lo que habían visto ahí, lo que habían sufrido ahí, lo que habían tenido que observar como japoneses en aquellos lugares, porque recuerde usted que no todos los japoneses pertenecían al Kempeitai. Muchos de ellos, incluso, terminaron como sujetos de prueba por haberse opuesto a aquellas cosas. En varias ocasiones nos habían pedido hablar de este tema. Siendo realistas, es un tema que nos causa un poco de asco, un poco de desprecio, un poco de todo, de emociones muy encontradas. Imaginar aquello, aún sin ver las imágenes, aún sin contaminarnos, viendo imágenes atroces, nos lleva a escenarios en los que individuos han perdido cualquier rasgo de humanidad. Tanto los Maruta, los prisioneros, como los soldados que han perdido cualquier dejo, cualquier mínimo rasgo de humanidad. Es algo terrible. Si usted me lo permite, quisiera mandar algunos saludos y felicitaciones. Sé que es impactante. Espero que, compartiendo estos saludos y demás, podamos liberar un poco el ambiente. Karina Lázaro quiere felicitar a su papá, César Valverde, y a su mamá, Karina Valverde, que están escuchándonos y nos acompañan. Ella está en Lompoc, en California. También, por supuesto, un saludo muy especial para Ezequiel Pelayo, el cumpleaños mañana, y Adela quiere mandarle un fuerte abrazo con todo cariño. Muchas gracias, Adela. Gracias a Ezequiel por acompañarnos. Tengo por aquí saludos a Alexis Carvajal en Colombia, a José Vega, Angélica Saavedra, Carlos Contreras, Julia Puma, Hilda Morales Carmona, Lari Viera, que se encuentra en Alemania y desde allá nos acompaña, Sonia Iliana López, que está en Colombia, Keila Denise, un saludo para Lucina Islas, para Muriel de parte de sus papás que siempre nos acompañan, para Cristian Casas Cordero que está en Chile, en el cono sur del continente, y luego por aquí tengo a José Marín que está en Colombia, Renata Salgado. Renata, espero sinceramente que no hayas estado hoy con nosotros. Te invito a que visites Mejor Cuentos de Bandera Blanca, pero espero sinceramente que hoy no hayas acompañado a este programa. Mejor otro día. Repetimos el saludo. Teresita Villarroel, que saluda y felicita a sus hijos. Y, bueno, queremos pedirles un favor enorme. A veces nos envían saludos y felicitaciones que dicen quiero que salude a mi papá, pero no nos dicen el nombre del papá. O quiero mandarle una gran felicitación a mi esposa, pero no nos dicen el nombre de la esposa. Les encargo. Mándenos completos para que la felicitación sea más sabrosa. Y luego por aquí tengo saludos hasta España para Leonardo Leal, que es un venezolano pero que está en España y nos escucha en el turno de la noche mientras trabaja en una fábrica de muebles. Alicia Núñez, Encarni y su hermana Montserrat, que la quiere muchísimo y están en Málaga. Para Raquel Ramos, Francisco Javier Fernández Belbert y su mamá María. Dice que no sé qué habría sido de él sin ella. Desde Alicante, España. Qué bonitas palabras. Felicidades a ambos. Un hijo que quiere tanto una madre es porque es un buen hombre y esa madre ha sido una buena madre. Un abrazo a ambos. Roberto Maxein, Morcillo y FIFA en Tenerife, Islas Canarias. Excelentes lugares, bellísimos. Aida Ayala de Vargas, que está en Madrid. Buena ciudad. Para Delcy Domínguez, también en Madrid. Johanna Macías Burgos y su hija Ana Gabriela Macías, que están en Alicante.
Aida Ayala de Vargas, que está en Madrid. Para Sandra María, ella es una investigadora en la Biblioteca Nacional de España. Oiga, qué interesante, qué emocionante que nos acompañe y que nos escuche en estos temas tan raros. María Marta Hurtado, en las Islas Baleares de Menorca, España, pero ella es colombiana. Bueno, ahora está en un lugar bonito, disfrútelo mucho, un abrazo hasta allá. Ale Osorio, que está en Cádiz. Para Italia, Neta Liet y Ámbar, su hija, que están en Italia, tiene 10 años y a ella le gusta Cuentos de Bandera Blanca. ¡Qué bueno! En Suecia tengo a Gary Grace y su esposo, Cristian González Rupcich, que fue quien le mostró el canal y ahora ella se ha vuelto adicta. Y nos acompañan desde Suecia. Territorios también muy bonitos, lugares muy especiales. En Polonia, hombre, ¿qué lugar es Polonia? José Luis Case en Poznań, Polonia, desde allá también nos acompaña. Y en muchos lugares del mundo tengo a Magopule 74. Magopule 74 no nos compartió el nombre, pero le mandamos un saludo porque siempre nos escribe. Paula Gil no se pierde ningún video. Ella está recuperándose de una pequeña operación del tobillo. Seguramente en unos pocos días va a andar jugando fútbol. Así es que a darle duro. Judy Maurín, él está pasando una mala racha, pero va a salir adelante. Así es que órale, Judy, a darle adelante a la vida. No detenerse. No pierde el ánimo. De veras, no pierde el ánimo. Raúl Jiménez, nuestro querido amigo, que saluda a Patrick Rosas, al que le dice que es un gran tipo. ¿Y cómo no lo va a hacer? Todos lo conocemos. Patrick, un abrazo. Raúl, un fuerte abrazo también para ti. Muchas gracias a ambos amigos del canal que han estado, creo yo, desde muy al principio y siempre han estado presentes apoyándonos. Siempre. Quien llega al chat sabe quiénes son. Gracias a ambos. Liv Ospina, que también siempre anda por ahí. Abigail Rebeca Delgado. Johanna Macías Burgos y su hija Ana Gabriela. Y Carol Rodríguez y su novio Richard Álvarez. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Nos vemos pronto.